En este tutorial vamos a profundizar un poco más en el uso de listas para generar música o poder generar melodías utilizando distintas escalas. Para ello, lo primero que voy a hacer es, como siempre, poner mis generadores de notas y Noteout para poder obtener las notas con el sintetizador de, en este caso, de Mac, pero recordad que haciendo doble clic podéis utilizar algún otro dispositivo que salga para rutear el MIDI. Lo que quiero hacer es tener un call con distintas escalas y poder ir seleccionando distintas escalas para poder escuchar melodías con notas de distintas escalas y poder ir cambiando según yo quiera. Para ello, lo primero que voy a hacer es un call que se llame escalas y yo en este caso ya tengo relleno este call, pero si no es vuestro caso, pues abrís el inspector, ponéis que se guarden los datos en el patch y después lo abrís para poder poner las notas. En este caso yo he puesto una escala mayor, los intervalos de la escala mayor, de una escala menor y de una escala pentatónica. Lo he hecho así también para tener escalas con distinto número de notas y que no siempre tengan que ser un 2 3 8 elementos en cada escala, ¿vale? Estas dos tienen 8 elementos, pero esta tiene 6 elementos, porque la escala pentatónica tiene menos notas. Sobre do, pues esto sería do, re, mi, sol, la, do. Vale, una vez tengo mis escalas, pues puedo crearme un menú donde poder seleccionarlas y en el inspector, en Items, pues pongo la primera escala es mayor, la segunda es menor y la última es pentatónica. Les veo como las tengo numeradas, 0, 1 y 2, así que puedo dejar conectado así el menú, ya que el primer elemento es el elemento número 0, que sería la escala mayor. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues mi objetivo es volver un poco a un patch que hicimos, donde pues yo tenía un call con las notas de una escala, cada nota de la escala era un índice distinto, pues por ejemplo, el 0 es el do, o es 0 que era la tónica. El siguiente número, que es el 1, es el primer intervalo, o si no quiero contar de 0 a 7, pues de 1 a 8 el primer número sería el do, el segundo número el re, el tercer número el mi, el cuarto número el fa y así tener un call con las distintas notas de la escala. ¿Para qué? Pues porque así puedo poner, por ejemplo, un metro que las vaya generando de forma automática, las distintas notas de la escala. Lo voy a rellenar ahora de forma así manual. En vez de poner las notas de la escala, voy a poner los intervalos y voy a contar desde el 1. Entonces, esto sería la segunda mayor. Ahora voy a poner una escala mayor ahora, la tercera mayor, la cuarta justa, la quinta justa, la sexta mayor, séptima mayor y la octava. Este es el número de semitonos que tiene cada uno de los intervalos. Cuando le dé ahora a cerrar, me pregunta validar, le digo que sí, que me lo valide. Voy a volver a maximizar esto y ahora le voy a dar aquí a Save Data with Pager. Luego lo voy a quitar por cómo voy a utilizar este call. Pero me interesa tener estas distintas notas aquí dentro. Voy a poner un objeto random con un rango de 1 a 8 para que me cree números del 1 al 8. Y cuando activo esto, pues voy teniendo los distintos intervalos. Si les sumo la fundamental que yo quiera, voy a pulsar, por ejemplo, el do.
De esta forma tengo notas aleatorias de do mayor. O si quiero re mayor, pues cambio aquí y tengo las distintas escalas sobre la nota que yo vaya pulsando. Tengo la escala mayor sobre la nota que vaya pulsando. Y yo lo que quiero es poder decidir si tocar la escala mayor o cualquiera de las otras escalas. Igual quiero sobre otra nota hacer una escala menor, una escala pentatónica y yo he puesto aquí tres escalas, pero podéis crearos un archivo de texto con 20, 50, con todas las escalas que queráis para poder jugar con ello y poder generar distintos tipos de música. Lo que vamos a hacer ahora es un poco más técnico porque yo lo que quiero cambiar es el contenido de este call, que es pues la lista de intervalos de cada una de las escalas, al contenido de este call donde tengo en cada índice uno de los intervalos. Para hacerlo voy a tener que hacer varias cosas. La primera, bueno, es ahora voy a limpiar este call para no tener problemas y no tengo necesidad de que se guarde con el patcher, ya que cada vez que lo utilice, pues utilizaré una escala distinta. Si veis, clear es un método para vaciar el call y así se me queda sin nada. Entonces lo primero que voy a hacer, como se me puede haber quedado información en el call, es enviarle el mensaje clear para borrar todo el contenido del call. Entonces lo primero que va a hacer este call cuando yo selecciono una escala es enviar aquí el clear. Voy a poner así un comentario con un 1 para tenerlo un poco ordenado. ¿Qué es lo siguiente o las dos siguientes cosas que quiero hacer? Pues para insertar contenido en un call, yo tengo que poner mensajes con dos números. El primero, que es el índice, y el segundo, pues luego vendría el contenido. En este caso, por ejemplo, sería 0. Si es la escala mayor, después tendría que tener un mensaje, que sería 2, que es la segunda nota que hay, y sería un 2, que es la segunda mayor, etcétera. Tendría que tener estos índices, 1, 0, 2, 2, 3, 4, etcétera, para la escala mayor. Y esto pues lo tengo que hacer de forma generativa con todos los intervalos de la escala. Con lo que voy a necesitar es un pack que primero introduzca aquí el número del intervalo y después el orden que lleve. Para hacer esto, lo primero, para tener el número del intervalo, lo que necesito es usar ZL Group y pongo 1. De esta forma lo que hago es cambiar, voy a poner dos print, un print escala y otro print group para ver qué hace cada cosa. Pues primero voy a ver en la consola cómo sale la escala y después cómo sale después del ZL Group. Si selecciono cualquiera de las escalas, por ejemplo la escala mayor, veo que primero sale así como una lista toda junta, los intervalos, y gracias al ZL Group ya los tengo separados, así en orden. ¿Qué me queda ahora? Pues una vez que los tengo todos en orden, que los pondría directamente aquí en el pack, ¿vale? Y esto pues ya estaría. Necesito algo que para cada elemento que salga al ZL Group, lo que haga es que me saque aquí el número de orden que tiene. Para ello pues necesito un counter. Voy a poner de momento que me cuente de 1 a 8. Si tuviera pues solo utilizar la escala mayor y menor. He utilizado también la pentatónica para tener otro número de elementos y utilizar así la lógica. Entonces, después del ZL Group necesito que esto me haga dos cosas en orden. Para cada uno de los elementos voy a poner un trigger y lo primero que va a hacer el trigger es el elemento que sale del ZL Group, que es cada uno de esos números del intervalo, van a venir a la segunda entrada del pack.
Y lo segundo que va a hacer el ZL Group, lo segundo que va a hacer es mandar este bang al counter para poder ir contando y poderlos ordenar así. Seleccionará la escala mayor y si abro call escala, tengo la escala mayor. ¿Qué ocurre ahora si selecciono otra escala? Bueno, se me olvida ahora conectar el clear para que lo limpie, pero por ejemplo voy a poner la pentatónica. Abro el call escala y pues me veo que no me ha cambiado un poco lo que tengo aquí varios calls y veo que no me lo ha vaciado o que lo ha rellenado raro. Voy a volver a dar la pentatónica, abro el call escala y parece que no está introduciendo en este caso los valores. Vamos a volver a probar. En teoría ha salido aquí la pentatónica, han salido los valores. Y que no le tenga puesto Save Data with Patcher. Vale, lo que está ocurriendo es que está haciendo algo de cuentas mal. Si veis, el último valor que ha llegado al call es el 12. Bueno, y hay otra cosa que tengo que tener cuidado, que no sé en qué orden está haciendo esto. Si primero está haciendo esto y después enviando el mensaje al clear, pues no se me va a guardar bien la información. Lo primero que tengo que tener es un trigger que envíe una lista, ¿vale? Primero va a enviar el bang a vaciar el call y después la lista ya al ZL Group. Pentatónica y veo que pues por alguna razón no lo está rellenando. Tengo que terminar de poner bien todas las cosas en orden, pero bueno. Y puedo ver, podemos ver otros errores que hay ahora mismo, que es un error de conteo. Consola. Si pongo la escala mayor, veo que empieza a contar en el 7, porque se ha ido desfasando la cuenta al elegir la escala pentatónica, ya que no cuadran justo con cómo tiene que llegar la información. Una vez que tengo esto en cuenta, lo que tengo que cambiar en el counter son dos cosas. La primera es que cada vez que me cuente o cada vez que empieza esto, pues vuelva al número 1 a contar. Pues aquí podría poner, por ejemplo, un nuevo bang. Lo primero que hago es limpiar el call y lo siguiente, un bang que ponga que la cuenta, la próxima vez que llegue aquí el bang, empiece en 1. Entonces primero va a ser el clear. Puedo estirar así el objeto para que me quede más ordenado. Cada vez que yo elija una escala, va a limpiar este call. Después va a decir, a resetear el counter para que empiece en 1. Y por último, va a empezar a enviar los mensajes, los distintos elementos a partir del ZL Group que tiene la escala. Ahora voy a limpiar un momento la consola y vamos a ver si pongo una escala mayor, pues la hace bien. Si pongo la escala pentatónica, pues perfecto, empieza a contar en 1 y termina en 6. En este caso no hace falta que cambie el tamaño de la cuenta porque la tercera escala que tengo es menor. Pero si tengo escalas mayores de 8 notas y tengo aquí el 8, podría cambiar el máximo de la cuenta de forma un poco también mecanizada. Yo lo que podría hacer es que en vez de salir un bang por esta segunda salida, salga la misma lista. Hay un objeto que es ZLLength que sirve para que nos dé la longitud de la lista. Voy a conectarla así un número. Si elijo la lista mayor, pues la longitud es 8, tiene 8 elementos. Si cojo la pentatónica, tiene 6 elementos.
Puedo conectar esto también al counter, ¿vale? Y aquí en la última entrada, pues esto selecciona o cambia el máximo de la cuenta. Con esto, pues en counter cambio el máximo de la cuenta y con el 1 reseteo el counter. Con estos dos elementos juntos, tengo el counter listo para cualquier escala que yo ponga con cualquier número de elementos, sean 2 o sean 88 intervalos que tenga la escala. Con esto el counter ya está. Voy a borrar ese print. Por último, si da error escala, porque no os acepta bien los números, todo este algoritmo está bien hecho, pero a veces el call, si hemos escrito valores manuales, pues puede no aceptar estos valores que entran de forma automática. Simplemente vuelvo a reescribir el call o volver a poner el nombre y esto vuelve a crear el objeto ya, pues digamos, limpio. Entonces, si yo selecciono la escala mayor, pues me crea el call con la escala mayor. Si selecciono la pentatónica, pues me crea, tengo que cerrar esta ventana, selecciono la pentatónica, me crea el call con la pentatónica. ¿Vale? Hay que volver a cerrar las ventanas ya que no se actualiza la visión, la visibilización del contenido del call. Por último, una vez que tengo ya este call, no tengo que estarlo abriendo siempre para ver el contenido. Una vez que me funciona, pues ya está. Simplemente tengo que cambiar donde las escalas, ir añadiendo las que yo quiera y en el menú irlas añadiendo. Y si tengo 100 escalas, pues tengo aquí un call con 100 escalas y seleccionando la que yo quiera, pues las puedo utilizar. Y lo último que me queda es la generación aleatoria. Ahora mismo tengo números aleatorios del 1 al 8, que es el número de elementos que tiene la escala mayor y la escala menor. Pero la escala pentatónica tiene 6 elementos, con lo que si yo dejo esto tal cual, cuando salgan el número 7 y el 8 de aquí, pues en la escala pentatónica no me va a generar nada y voy a escuchar silencio. Entonces, para evitar esto, tengo que cambiar el rango del random. ¿Cómo? Pues utilizando la longitud. Si utilizo la longitud, poner aquí un pack entre 1 y 8 por defecto, pero el segundo número va a ser la longitud de la lista, de forma que el rango del random va a ser siempre 1 y el número de elementos que haya. Con la pentatónica serán 6, pero si la escala mayor o la menor, pues son 8 elementos. Y ahora para poner esto en random tengo que usar un objeto que se llama addTree, que es la interfaz gráfica de los atributos de un objeto. Lo conecto a random y selecciono aquí rango. Me sale el que está por defecto. ¿Vale? Conecto el pack. Recordad que el pack se actualiza si cambio cualquiera de los valores, el primero o el último. Si yo aquí pongo la pentatónica, pues ahora el rango es 1 a 6. Si pongo la escala mayor, pues el rango es 1 a 8. Y de esta forma puedo generar notas aleatorias e ir cambiando de escala como yo quiera. Puedo añadir más escalas o combinarlo, pues a lo mejor con alguna otra cosa, con un cambio, por ejemplo, como vimos en el tutorial anterior de fundamentales, pues ir cambiando de una forma regular o cada X notas de nota fundamental con otro call o alguna otra extensión que se os pueda ocurrir así de forma generativa.